Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es El Análisis, 4 en punto en la República Argentina. Estamos en los días posteriores al presupuesto 2023 que se aprobó hace poco más de 24 horas en el Congreso. Está todavía todo el tema en torno a el número que no alcanzó el oficialismo para tratar de que empiecen a pagar el impuesto a las ganancias aquellos integrantes del Poder Judicial, tanto el personal como magistrados, designados antes del año 2017. Fue un intento que no logró el número con una oposición muy agrupada, pero también el dato, 5 votos de los integrantes del Frente de Todos, que hicieron que la verdad faltara bastante para que el oficialismo pudiese lograr ese punto. Estamos con eso y estamos con, lo voy a consultar enseguida a mis compañeros, con la famosa cuestión del tema de la PASO, que hasta aquí parecería como muy espinosa para parte del oficialismo que quiere avanzar con esto. Y además la atomización de las decisiones. Uno ve lo que pasa en Juntos por el Cambio, pero ve lo que pasa en el Frente de Todos, porque hay algunos que están impulsando el tema de anular la PASO, pero está el propio Alberto Fernández sosteniéndola. Y te pasó también en el tema del presupuesto con esta cuestión de la exención de ganancias para los magistrados y jueces. Una atomización en algunos aspectos notoria y no tan llamativa a esta altura del año y de lo que han sido estos muy intensos años de gestión de la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, comienzo con mis compañeros. Primero el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? Hola, Pato, ¿cómo va? Muy bien. Como muy decías bien. vos, pasado el presupuesto, tenemos un par de estadísticas para mencionar del presupuesto que fue el más votado desde el 2015. Un dato que recolectó nuestra compañera Carolina Ramos en Twitter. Yo tenía el del 2020 que fueron 139, pero no tenía los otros. Carolina siempre es muy puntillosa. Puntillosa en las estadísticas. Sí. El más votado desde el 2015, el que más se le acerca es el del 2018 con 165 votos. Y el 2017 con 177. Así que 180 nuevos récords en los últimos 8 años. Perfecto. Para marcar un poco lo que fue la sanción, la media sanción que se consiguió el día miércoles a la madrugada, miércoles a la mañana, del presupuesto 2023, y que, como decías vos, deja el tema ganancias todavía abierto al ser rechazado en la votación en particular. Veremos si termina avanzando, como en algún momento se comentó, con una ley aparte. El tema de ganancias y la PASO, que ya es una realidad con la presentación del proyecto de Luis. Después lo ampliamos, ¿no? Pero yo creo que, y acá obviamente en el Congreso se sabe, que esto se pueda aprobar en diputados y senadores, que es complicado, pero se podría llegar a aprobar. Me parece que por ahora esto no pasa de ninguna manera la resolución de la Corte, una Corte que ya declaró inconstitucional una reforma judicial, que le puede implicar pagar costos políticos, eso sí, pero que esto se transforme en ley y que no haya apelación, parecería rarísimo. Pero bueno, el señor Sebastián Adida, ¿cómo le va, Sebastián? ¿Qué tal, dice? Pato? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pato, ¿todo bien? Sí, coincido con esto último que decís. Cada vez que a la Corte, que al Poder Judicial le tocan sus intereses, activa sus mecanismos de defensa de forma tal que, digamos, de forma corporativa, ¿no? Para defender sus propios intereses. Pero bueno, estamos acá procesando lo que sucedió en esta intensa sesión en la que, como decía Marcos, se aprobó el presupuesto con 180 votos. Eso significa un logro para el oficialismo después del sinsabor, del traspié del año pasado, que el ministro de Economía, Sergio Massa, confesó que llevaba como una cruz. Con lo cual ahora debe sentirse bastante más liviano y bastante más aliviado el tigrense después de estos 180 votos que le permiten dotar al Poder Ejecutivo y a él concretamente de un instrumento clave para la planificación económica y bueno, y queda
por saldar la deuda de qué sucederá con el impuesto a las ganancias. Recordemos que los jueces, los funcionarios y también los empleados que tienen un buen pasar del Poder Judicial mantienen este privilegio. A mí te digo una cosa, me parece que el argumento que da Graciela Camaño es un argumento, la verdad, bastante sólido, pese a que hubo una devolución, me parece muy oportuna, de Leopoldo Moró. Me refiero a esto de que dice Graciela Camaño que nuestra legislación en esa materia es muy parecida a la legislación americana, pero incluso la legislación argentina es más explícita en torno a que no se puede modificar el ingreso, y ella dice que todo lo que se puede hacer en términos constitucionales ya se hizo cuando lo mencionó, y me parece que fue un hallazgo, cuando mencionó la enmienda Kicillof, ¿no?, que se refería a la decisión, a la petición que había hecho el entonces diputado por la provincia de Buenos Aires. Pero a mí lo que me gusta de esto, que me parece que es valioso, es que mientras discutimos ganancias, aparecen cosas como las que nos planteó a nosotros en su momento Alejandro Cacase, que estaba muy incómodo, y hoy Pablo Tonelli reconoció lo mismo, esto de que no puede ser que el Poder Judicial y básicamente la Corte y los magistrados no den a publicidad cuánto cobran. Es más, cuando te dicen lo que cobran, te lo dicen de manera engañosa o escondida y se rebajan el sueldo. Digo, este es un mensaje muy jorobado. Si los que te tienen que condenar o absolver, la justicia, no te publica lo que gana, y es muy complicado. Aparece el Poder Judicial como un poder con reglas propias. Pero totalmente. Diferenciadas al resto de los cargos públicos, tanto ejecutivos como legislativos. Al legislativo se le revisa hasta los asesores que tienen los diputados, con lupa. Eso lleva a que muchas veces los diputados nacionales estén a la mitad de lo que gana un legislador provincial, por esa lupa que está puesta sobre ellos. Además tienen que pagar ganancias. Lo hablamos, en esta sesión de presupuesto lo hablábamos un par de colegas con una diputada nacional del interior que decía: en mi provincia, yo era legisladora provincial, no tenía que trasladarme a la Ciudad de Buenos Aires, no tenía que venir a las sesiones y pagarme un hotel, y ganaba el doble. Pero perdóname, Marcos, era una figura muy respetada por la edad, porque era un jurista con impecables antecedentes. Pero yo me acuerdo del episodio Fight, ustedes eran más chicos, que tenía 96 años y no renunciaba porque era el integrante de la Corte y no estaba en condiciones físicas para concurrir. No hay ley, efectivamente. Digo, pero hay otra cuestión peor que te cuentan ahora. Los diputados nacionales, los cargos ejecutivos, pagan ganancias cada 2, 4 años, ponen sus cargos en votación general ante el voto popular. Pueden perder esos cargos si no son refrendados por el voto. Los cargos de la justicia no pagan ganancias y son vitalicios. El único cuestionamiento que puede haber es el juicio político, ¿no? Acuñando un término libertario de Milei, funciona de alguna manera como una casta, ¿no? En ese caso sí uno podría... Pero por supuesto. En comparación a los otros poderes. Pero perdóname, digo, uno lo va a politizar y es natural que se politice. Pero escúchame, la reforma judicial del 2014... la habían votado masivamente en diputados y senadores. Sí, lo que se era llamó la representación popular. Fue un paquete de leyes que Cristina Fernández de Kirchner denominó de democratización de la justicia. La que más sobresalía en ese momento era la que reformaba la Procuración General, digamos, abriéndolo al juego de la ciudadanía. Y hubo una cerrazón por parte de la justicia, un cierre corporativo y un fallo que declaró la inconstitucionalidad. El acceso como empleo de tribunales era una cuestión absolutamente cerrada, donde, bueno, te cuentan todos, es una gran familia, una enorme familia donde todos son parientes de todos. No sé si voy a decir algo equivocado, que le escuché decir a un diputado, pero en Estados Unidos creo que algunos cargos judiciales son electos por voto popular. Pero además hay otra cuestión, ¿viste? Que es la siguiente, como lo que se votó a instancias de Kicillof en el 2016, es que a partir de ese momento pagan ganancias, que es otra cosa rara. Vos sos un juez nombrado a partir del 2016, entonces ganancias no afecta a la intangibilidad de tu salario. Si antes, es raro. Y hay otra cuestión peor. Por ejemplo, si vos sos juez y pagás ganancias, que creo que son 250 en esa circunstancia, digo, y tenés un secretario que no es tan joven como vos o nombrado antes y no paga ganancias, termina cobrando tu secretario más que vos. Pero lo que explicaba Itay Hackman en la sesión es que no estaba en juego el salario. Por supuesto que adhiere
a la Constitución Nacional, que no me acuerdo cuál era el artículo, pero El habla de la... El 110, el de la intangibilidad. Habla de la intangibilidad de los sueldos. Pero acá, de lo que se estaba legislando, era de tributos. Claro. Si eliminaron un tributo, ¿no? Claro. El salario sigue siendo el mismo. Después, por supuesto, que el ingreso de bolsillo es más o menos en función de cuál es la carga tributaria. Pero acá no estaba en juego la remuneración. Digamos que si hiciéramos una reforma a algún otro tributo, tampoco se podría aplicar sobre los jueces. Claro, exactamente. Claro. Sí. Si se modificara, porque si se modificara para... Siempre te va a afectar el salario, decís vos. Sí, exactamente. Si mañana aparece un impuesto para usar traje cruzado, no se le podría aplicar a los jueces, efectivamente. Bueno, es una mala idea mía. Pero bueno, cuando hace un par de años se encaró una reforma del sistema previsional, modificando las escalas y las alícuotas, nadie se quejó de que los jubilados y los pensionados iban a cobrar en ese caso un poco más. Totalmente. Pero esto de que se afecte la intangibilidad únicamente del Poder Judicial y no del Ejecutivo y no del Legislativo, nada, es inexplicable. Bueno, todas estas cosas son las que habilitan este debate, ¿no? Que es cierto, pero me parece, ¿por qué digo la acusación? No, el señalamiento contra Casareto era que había sido un poco intempestivo, ¿viste? En su forma. Puede ser, pero me parece que habilitó lo otro. Y lo cierto es que Casareto lo viene reclamando hace tiempo, no es algo que se le ocurrió ahora, sino que el momento del presupuesto le dio la oportunidad. Porque se discutía, che, bueno, ¿y la plata dónde la sacamos? Y bueno, había aparecido la separata que había enviado Sergio Massa, que en uno de los puntos apuntaba contra la exención del sistema judicial, y ahí había un grueso importante de dinero a recaudar. Hablaban de 330.000 millones más o menos. Bueno, parece sensata la aclaración que hacen de parte de la oposición de que esto podría tratarse en una legislación aparte. ¿No? No por nada se presentó a último momento. Se había establecido un cronograma de trabajo de un mes y por algo lo presentaron a último momento. Sí, también. Vamos con, Graciela Camaño, que fue la que habló en la jornada del tratamiento del presupuesto, y es la que dice, como una conocedora de los reglamentos del Congreso y de la Constitución, según ella, para que tenga viabilidad no se puede hacer más de lo que se hizo en el 2016. A ver. La verdad es que se tienen que buscar los consensos. Vos no podés hacer una reforma de este calibre, de las reglas de juego, sin conversar con el resto de los partidos políticos y ponerte de acuerdo. Claro, hay una situación política además, que es evidente, que la necesidad que tiene la fuerza opositora mayoritaria de tener el elemento, la herramienta de la PASO para disputar los liderazgos dentro de su fuerza. Este es un dato a la realidad. Y esto tiene que poder conversarse. Yo entiendo cuando dicen, bueno, pero no podemos dejar un lapso tan grande entre la PASO y la general porque la situación económica no da y porque ya tuvimos una fea experiencia y que no se repita la fea experiencia. Eso lo entiendo. Sentémonos y busquémosle soluciones a eso. Ahora, vos lo que no podés venir de repente y decir, pateo los tachos, no hay más PASO, ¿viste? Vos no podés cambiar las reglas del juego electoral para que te beneficien a vos. Bueno, hablaba de la PASO, Graciela Camaño, y me parece, por lo que uno está viendo en estos años, es que si Graciela Camaño no acompaña, y no digo que está definitivamente terminado, porque podés armar alguna otra cuestión, pero son muchos votos en el interbloque federal, porque están los cordobeses, está Graciela Camaño, está Randazzo, están los santafesinos. Los cordobeses están en contra de las PASO. Exactamente. Ahí tenés 3 votos y acá lo que cambia en el tema PASO. Por eso, puede ser que cambie, digo. Me estaba acordando. No, los santafesinos están a favor de sostener las PASO. Claro. Pero el tema acá, que me parece diferente a otros debates en los que son importantes los bloques minoritarios, es qué hacen los libertarios. Claro. Que el tema del argumento del gasto podría empujarlos a tener un voto favorable. Y de hecho, Milei ha estado jugando muchísimo a las escondidas con dar una declaración concreta sobre este tema. Sí, ahora, te digo una cosa. Como viste que recién hablábamos de que a la oposición le sonaba como muy a último momento la idea de que no paguen, de que paguen ganancia a los jueces, porque no lo plantearon antes, ¿no? Yo creo que acá pasa más o menos lo mismo. ¿En qué sentido?
Si vos decís, che, vamos a discutir el tema paso sí o paso no a partir del 2025, como hoy lo escuché a Torello, Sí. bueno, sería un escenario. Me parece que ahí podría sumar gente. Pero si vos propia planteás, encima. Claro, pero si vos planteás, vamos a discutir paso sí o no para ahora, para el año que viene, me parece que por el momento tan sobre el límite, me parece que hay muchos votos en contra desde el arranque. Claro, porque el argumento de que no se pueden cambiar las reglas de juego, yo creo que sí se pueden cambiar las reglas de juego. De hecho, se cambiaron en el 2009 cuando se sancionó la ley de las PASO, que Claro, se aplicaron por totalmente. primera vez en el 2011. El tema es que no se haga en un plazo tan exiguo, ¿no? Porque tenemos Vos las decís, elecciones dentro del calendario electoral, empieza dentro de menos de medio año. Faltan 9 meses para la paso, Sí. efectivamente. Sí, Si vos dirías, el cierre de listas es en junio. discutamos si los partidos de fútbol tienen que durar 90 minutos, 80 minutos o 90 minutos, Claro. pero no lo hagamos con el partido empezado. Claro, decís no la hagamos para el próximo Mundial de Qatar. Con el torneo la hagamos empieza. para el Claro, Mundial claro. No, de, durante el torneo, ¿no? Claro. Capaz el partido no empezó, pero Claro. ya está empezado, sí. digamos. Sí, no para Qatar, exactamente. Claro, para el Mundial que se va a jugar en Argentina, Acá Uruguay, la Paraguay y elección del Chile, 23 quizás. es Qatar, efectivamente. Sos muy optimista. Sí, sí, sí. No, iba a decir que hoy hubo una declaración de Guado de Pedro diciendo que el 100% de los gobernadores peronistas están a favor de eliminar las PASO. Incluye ahí también algún, junto a Sí. Somos Río Negro, Sí. los misioneros. Sí. Sí, bueno. Lo que no da Claro. el caudal después que se traduzca en el Congreso, porque Exactamente. los claro. gobernadores están de acuerdo 100% en Sí, muchas claro. cosas que no han avanzado aquí No, en la exactamente, Cámara de Diputados. exactamente, porque justamente son provincias, algunas muy importantes, otras no tanto, pero bueno, no La to- revelación es que Kicillof está a favor. Claro, pero además no todos los diputados responden encolumnados con los gobernadores. No todos. No. Digo, Y mucho menos en el Senado. claro. que Bueno, tenés por una- ejemplo, acá lo dice Casareto, dice, no sé lo que pensará Bordet, pero Casareto dice, yo estoy a favor de la PASO. Y claro, Siempre. porque Si no, no hubiese entrado. te decía. Exactamente, no hubiese sido Claro. diputado. Bueno, Bueno. también Pedrini dijo que él personalmente está a favor de las PASO y Capitanich claramente Por eso dijo, digo. fue creo que el primero que arrojó la piedra Sí, y claro. dijo que Sí. había que fomentar un cambio en el sistema Sí. electoral. Me parece que pueden estar muy encolumnados los santiagueños, por ejemplo, a lo mejor los tucumanos, pero el resto, Sí. así que es muy complicado. Sí. Hay que calibrar bien la estrategia porque, claro, una derrota sería pagar un costo político bastante importante de cara a la sociedad. Claro. Vamos con el autor del proyecto, el rionegrino Di Giacomo. A ver. Cuando vi que se empezó con una suerte de chantaje de que si este proyecto se presentaba no iban a presentarse para discutir el presupuesto, preferí no ensuciar, no mezclar una cosa con la otra y dije públicamente que iba a presentarlo después del presupuesto, y después del presupuesto fue exactamente esta mañana de ayer, en la cual antes de irme a dormir después de 20 y pico de horas de sesión, lo presenté formalmente, ¿no? Lo primero que digo es que este proyecto lo presentamos parecido en el 2020, nosotros en nuestra provincia anulamos las PASO en el 2018, hubo proyectos presentados y este proyecto está basado en gran medida en el proyecto del diputado Tonelli de Juntos por el Cambio, hubo proyectos del Movimiento Popular Neuquino, de la izquierda, es decir, esto no es un tema nuevo, ni lo inventé antes de ayer, ni tiene que ver con una particular coyuntura del oficialismo y de la oposición. Es algo que viene desde hace tiempo planteándose, y creo que el fundamento es que las PASO no han cumplido con lo que el legislador, cuando las pensó, era hacer una elección donde todo el mundo votara, todos los partidos presentaran a sus precandidatos, por eso es una primaria, a sus precandidatos, y todo el mundo lo votara el mismo día, por eso son simultáneas, que son abiertas porque puede ser o no afiliado, y son obligatorias porque tenemos toda la obligación, tanto los partidos, de presentar candidaturas, así no tengan interna como si las tienen. ¿Y qué ha sucedido? Que los partidos siguieron resolviendo, en la mayoría de los casos, de acuerdo a las decisiones de sus líderes, de acuerdo a cuestiones de coyuntura que tienen que ver con las alianzas o los frentes que se conforman, de acuerdo a otras formas, y se presentaban en las PASO, porque era obligatoria, ya con las candidaturas resueltas. Lo que sucedió en el 2019, donde las PASO, en vez de funcionar como PASO, funcionaron como una gran encuesta
y como si hubiera sido digamos, la elección de primera vuelta, y eliminó de un plumazo a partir de agosto a todas las terceras y cuartas opciones que se presentaban y quedó la cosa reducida a Macri versus Fernández, Fernández versus Macri, es un ejemplo donde además que produce una tergiversación de la voluntad del electorado, produjo una crisis político-económica de magnitud, porque también hay mucho tiempo entre las PASO y el cambio de gobierno, la elección primaria, la elección general, y esto produce este tipo de problemas. Toda esa serie de problemas, más el alto costo que tienen, han hecho de que digamos, no, mirá, ¿por qué le vamos a estar financiando a un grupo hoy y a otro grupo mañana una interna que en todo caso la pueden hacer? Hagan la interna abierta, hagan la interna como quieran. Acá nadie está impidiendo que Juntos por el Cambio haga sus internas. Bueno, ahí está. La última parte me parece que salva un poco la situación, ¿no? Hay un punto ahí, Dale, a ver. y mirado desde la óptica del Congreso. Si la PASO funciona como una encuesta y después la general termina siendo un balotaje, tergiversa un poco la distribución de bancas para las fuerzas minoritarias, que es lo que estamos viendo, que se polariza mucho entre los dos frentes más grandes. Es lo que pasó en 2019, cuando Macri terminó teniendo un 41% de los votos, que si hubiese sido la general hubiese tenido menos. Sí. Y eso genera un Congreso con bloques federales o minoritarios mucho más pequeños, con menos bancas, y dos grandes frentes que polarizan el recinto. Claro, exactamente. Eso sí cambia un poco al tener la PASO. Claro, es un punto para discutir, porque te cambia después gobernar con un Congreso tan dividido. Claro, Bueno, porque de por hecho, a ejemplo, partir del 2019 lo que vemos en el Congreso es una polarización total con dos grandes coaliciones que dominan la centralidad, y los bloques intermedios son muy chiquitos, eran más grandes hasta tiempo atrás. Sí. Es muy interesante esto, efectivamente, es así. Porque yo estaba suponiendo, claro, que el 48 contra 40, menos 48 y pico en la primera, yo estaba pensando que era la primera vuelta, y no, era la primaria. Si era hubiesen PASO. repartido las bancas, como en las PASO hubiese sido un Congreso distinto. Claro. En el Senado eso no pasa, porque van los dos primeros. Bueno, vos fíjate en Brasil, por ejemplo, que es cierto que sacaron todos los partidos muy chicos, sacaron muy pocos. Pero el Congreso se va a conformar con la primera vuelta, ¿no? Con el resultado del domingo, ¿no? Que va a estar 52-48, 51-49. No, lo otro que, y enseguida vamos con el resumen de lo más importante del presupuesto, lo otro que lo salva al final, ya como él dice, si quieren tener internas, háganla. Claro. Pero también es cierto otra cosa. Pero no financiadas por el Estado, sino que cada uno de los partidos se haga cargo. Pero también es cierto esto, ¿no? Que por eso me parece que la PASO era una buena herramienta. Imaginemos que yo soy el gobernador y ustedes dos son dos ministros, uno de Economía y otro de Acción Social. Y los dos quieren ser mis sucesores. Yo, si no hay PASO, con la lapicera digo, mi candidato es Giorgetti, y vos podés llamar interna, pero quedás más complicado. Claro. Si hay PASO, juega Giorgetti, juega Dida y que gane el mejor. Sí, muchas veces cuando hay Eso es una lo que interna pasa también, ¿no? organizada por un partido, termina ganando el candidato que tiene más aparato. Cuando los lo abrís a la ciudadanía y encima lo haces obligatorio, se democratiza esto bastante. le quita poder decisión al En realidad gobernador. tenés argumentos de los dos Claro. lados. El Uno de plan los B que viene mencionando Juntos por el Cambio, que es el que se le apunta como el principal perjudicado si sacan las PASO, es claro. organicemos una primaria coincido. interna abierta a todo el mundo. Que yo creo que sería muy costoso para la estructura de ellos, pero que tienen que es una muy asumirla. buena estrategia para Juntos por el Cambio. Ellos hacer tienen eso, ese ¿no? plan B en el caso de que el oficialismo, ante la hipótesis de que el oficialismo pueda ir para adelante con esta propuesta y aprobarla en las dos cámaras del Congreso. Pero vos te imaginás una gran interna hecha por ellos de Juntos por el Cambio. Pasó en Córdoba. Mientras el Frente de Todos mira qué pasa con la oposición. Mira, se beneficiaría bastante el radicalismo, que tiene mucho desarrollo territorial en ese caso. Claro. Sí. Bueno, a ver, estamos en el análisis, la hora 16:24. Vamos con lo más importante del tratamiento y la aprobación del presupuesto 2023. A ver. Este miércoles 26 de octubre se obtuvo la media sanción del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2023 en la Cámara de Diputados. Con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto tuvo más de 30 modificaciones. La votación del proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, demandó 4 horas. Además, contó con la presencia del ex titular de la Cámara Baja y actual ministro de Economía, Sergio Massa.
La sesión comenzó a las 13:45 del martes 25 de octubre con un quórum que logró una mayoría del Frente de Todos, algunos aliados y algunos diputados de la UCR y Evolución Radical. El presupuesto diseñado por Sergio Massa prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. Además, el déficit primario proyectado es del 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes? El oficialismo no logró la aprobación del artículo relacionado con el pago de ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder Judicial. El oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen que prorrogaba la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación hasta diciembre de 2023. A partir del pedido de la diputada de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, se incorporó una cláusula gatillo por inflación que incrementó en 85.000 millones de pesos como piso la partida para los subsidios al transporte del interior. Se aumentaron en más de 300.000 millones de pesos distintas partidas para políticas sociales. Se reformuló el artículo 90 que habilitaba a la Nación a retener parte de la coparticipación para saldar las deudas que las distribuidoras tenían con Camesa. Se reformuló el artículo para establecer un periodo de 6 meses para que cada jurisdicción determine un mecanismo para el pago de las facturas emitidas. El Fondo de Compensación para el Transporte Automotor de Pasajeros se eleva de 66.000 millones de pesos a 85.000 millones de pesos. Se incorporó un artículo para elevar los impuestos internos de los productos electrónicos. En la última hora se incorporó un artículo al presupuesto para que el jefe de gabinete pueda realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa un monto no inferior al equivalente al 1,33% del PBI. También se presentaron incrementos en áreas más sensibles donde se habían registrado recortes. Se incrementó en 320.655 millones de pesos las partidas para incrementar asignaciones familiares, políticas alimentarias, prestaciones sociales, becas de educación, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Integración Sociourbana, entre otras. También se anunciaron mayores montos para los comedores escolares, infraestructura y equipamiento en educación, los programas que garantizan derechos de niños y niñas. La votación, que ocurrió a las 5:13 de la mañana del miércoles, tuvo la aprobación general del oficialismo, el Interbloque Provincias Unidas, el Interbloque Federal, de Ser Energía, Evolución Radical y parte del radicalismo. El PRO se abstuvo y la coalición cívica rechazó el proyecto, al igual que La Libertad Avanza, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda. La sesión cerró con un emotivo final entre lágrimas debido a un reconocimiento especial. Luego de las 9 de la mañana, la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, le dio la palabra a la diputada del PRO, Silvia Lospenato. Ella destacó la presencia de Camila Crescimbeni, legisladora del mismo partido que se encuentra en licencia por maternidad por la pérdida reciente de un hijo y la internación de su recién nacido en grave estado. La diputada estuvo presente casi toda la sesión y las arduas horas de debate y recibió un aplauso de pie generalizado. Queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé, que está internado, vino hoy a cumplir con su función. Mientras muchos diputados se fueran a dormir, la diputada Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso, nada más. Bueno, ahí estamos, con todos los datos de la votación del presupuesto ayer a la mañana.
Ahora vamos con Germán Martínez, el titular del bloque del Frente de Todos, que esta mañana hizo declaraciones también insistiendo que él creía que había que volver a trabajar sobre la cuestión que no pudo prosperar, esto es el ítem planteado por Casareto en torno a que deberían pagar ganancias los integrantes del Poder Judicial y los empleados del Poder Judicial. Germán Martínez en el análisis dice lo siguiente. En la provincia de Santa Fe hay paso desde antes que la Nación. Claro, acordate que cuando el flaco Randazzo manda el proyecto de las PASO siendo ministro del Interior, el antecedente principal que teníamos era el sistema de las PASO en la provincia de Santa Fe. Ahí está. Entonces ese es un elemento importante. Segundo, el peronismo no tiene mayoría, así que en la provincia de Santa Fe vamos camino a primaria, como están, como corresponden. Solamente falta definir, que es una facultad del gobernador, en qué momento se hace. Nunca puede ser pegada porque la Constitución provincial no permite que sea, pegada con la Nación, y la Constitución fija mínimos y máximos de tiempo que tiene que ver con la elección provincial. La expresión de Luis Díaz Gial, como transmitida a través de la presentación de su proyecto, justamente se hizo, ustedes recordarán, cuando los gobernadores del Norte Grande estaban en Estados Unidos con Guado de Pedro. Sí. Mira. Porque Entonces, es un pedido en gran medida de los gobernadores. Entonces, de todas maneras, en el elenco de los gobernadores que estuvieron en Estados Unidos, que son los de las 10 provincias que tienen el Norte Grande, ahí hay oficialistas y opositores nacionales, gobernadores que tienen reelección, gobernadores que no tienen reelección, depende de los sistemas políticos de cada una de sus provincias. Y me parece que lo que uno escucha en las compañeras y en los compañeros es la necesidad de que también las definiciones sobre lo electoral tengan que ver con, si se quiere, algunas definiciones respecto a estrategia política. Desde el lugar donde estoy, yo voy a hacer lo que mi espacio político diga que haya que hacer en función de la estrategia política y la estrategia electoral que tracemos. Eso lo primero que quiero decir. Creo que en un montón de provincias, y a mí no me cabe la menor duda, las primarias son una herramienta válida, válida para dirimir situaciones que no se pueden dirimir vía la negociación política. Bueno, muy interesante esto que dice Germán Martínez, que mi espacio político resuelva. Obviamente se mueve con muñeca política, sabe que no hay opiniones concordantes o que hay mucha opinión diferente, y él dice que mi espacio político resuelva. Habrá que ver cómo se puede resolver esto, Sebastián, ¿no? Porque uno está viendo que la mayoría de las cuestiones dentro del Frente de Todos se están resolviendo con poco diálogo para adentro y con mucha exposición pública. Bueno, no sé si seguirá ese trámite, pero es lo que está aconteciendo. Dime. A mí me parece que en definitiva terminan definiendo las conducciones políticas. Sergio Massa está militando junto con los gobernadores del Norte Grande para que se eliminen las PASO. Los gobernadores, la mayoría de ellos ya sabemos cuál es su opinión, también favorable. Cristina Fernández de Kirchner no se pronunció, pero hay voceros de ella, como Guado de Pedro, que están dando a entender que también están a favor de eliminar esa instancia para las elecciones del año próximo. Alberto Fernández es el que tiene más dudas y dio a entender Guado de Pedro que los gobernadores lo están tratando de convencer. Me parece que se está, define... por ejemplo, el caso de Santoro, que dijo Santoro, en todo caso lo discuto para el 2025 y no para ahora. Bueno, pero ¿qué nivel de autonomía puede llegar a tener Santoro si Alberto Fernández lo llama y le dice, mira, necesitamos esto? No, coincido con Se vos. va a definir una mesa más chica de la que nosotros pensamos o presumimos. Y decime, ¿y esto se tiene que resolver porque los tiempos urgen en el mes del Mundial, en noviembre esto, ¿no? Digo, tiene que ir a comisión, votarse, ¿no? Parece un trámite, pero bueno, usted me parece que cree que hay algún caminito, me parece, ¿no? Hay un caminito en la medida en que pueda resolverse dentro de este año. De hecho, Máximo Kirchner, en una charla informal que había tenido, o por lo menos es lo que trascendió, en una charla que había tenido con Sergio Massa, le dijo, bueno, podría estar de acuerdo, habría que sopesarlo, analizarlo, pero en la medida en que se haga en el año preelectoral para que después no nos acusen de estar cambiando las reglas de juego a mitad de camino. De todos modos, sí se está cambiando las reglas de juego con el escenario electoral bastante encimado, pero no es lo mismo 2022 que 2023. El argumento va a ser algún cambio que intentó el Cambiemos oficialista del 2019, que intentaba, ¿te acordás también? Me parece que intentaba eliminarlo. Tonelli. Sí. Claro, había un proyecto de Pablo Tonelli. Exactamente. Claro, hoy me dijo, efectivamente. De hecho, después lo conversamos en la mesa, pero si uno analizaba hasta antes de ayer
los proyectos para modificar las PASO eran todos de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, Vigentes. Giorgetti, diga, ¿de qué hablamos, por favor? Dale. Bueno, estuvimos compartiendo el resumen de lo que fue el presupuesto. Vamos con uno de los artículos que generó más polémica y repercusión política en el post-presupuesto, en el post de la sesión. La tasa aeroportuaria que creó este proyecto de presupuesto 2023, artículo 121. ¿Qué es este artículo 121 del presupuesto 2023? Crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a lo que hoy es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto en concreto es el artículo 21, la creación de una tasa extra a todo lo que vayamos a pagar un pasaje de avión, sea para viajar internamente en Argentina o para salir del país y ir a cualquier destino internacional. Perdóname. Esto de las tasas, en algún momento uno pagaba un plus por la utilización de la telefonía celular para el deporte olímpico, que el gobierno de Cambiemos lo eliminó y los fondos para el deporte olímpico se cayeron por el tobogán. Que uno tiene ¿De que dónde elegir. sale hoy esa plata? De transferencia directa Exactamente. del Tesoro. Y acá, la PCA, que tiene muchos años de vigencia, me acuerdo de un presidente, de un titular, que era Marcelo Saín. El creador. Digo, hasta acá se sostenía con el presupuesto. Exactamente. Y ahora, para evitar eso, se creó esta tasa. Ahora lo vamos a compartir porque eso es parte del debate que intentó dar el Frente de Todos de por qué este artículo que generó tanta polémica en la oposición, que como sabemos, tiene una premisa desde la elección del 2021, que es no creamos impuestos. ¿Qué dice ese artículo? Créase la tasa de seguridad de la aviación correspondiente al Servicio Público de Seguridad de la Aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este es lo que dice puntualmente este artículo 121. Seguimos. El monto de la tasa será determinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. También se habló mucho de cuánto se va a pagar. El valor no podrá exceder el 0,25 del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general de la Policía Seguridad Aeroportuaria. Es decir, un 0,25 del sueldo básico de este grado específico de un personal de la Policía de la PCA. Sí. Marcos, actualmente, ¿cuánto cobra? Ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, ¿no? Perfecto. Dice, ahí lo vemos, así que debe ser equitativa y proporcional al servicio prestado. Esto es un poco el fundamento de por qué ese monto. Seguimos y aquí vamos a compartir cuánto y de dónde sale. Ese 0,25 es de los 100.000 pesos que cobra hoy un sueldo básico del cargo mencionado de la PCA. ¿Qué serían? Obviamente 0,25 de 100.000, 250 pesos únicamente al cálculo de hoy, si no se modifica ese sueldo básico de aquí hasta la implementación de este presupuesto, los 250 pesos que van a pagar todos aquellos que paguen un pasaje aéreo, que son muchísimo más caros que esos 250 pesos. Básicamente no te mueve mucho el precio. Perdóname, ¿en algún momento se planteó por qué se elige este camino para la PCA y no, por ejemplo, para prefectura o para gendarmería? ¿Hay alguna explicación de por qué o no? Porque la verdad que, más allá aquí del está tema, el antecedente. No termino de entender por qué, pero aquí está el antecedente. A ver. No es la primera vez que se paga esta tasa para la seguridad. Lo que pasa es que es la primera vez con la PCA. ¿Por qué? Porque hasta el 2005, cuando estaba la Policía Aeronáutica Nacional, que estaba dentro del Ministerio de Defensa y dentro de las Fuerzas Armadas, que eran los responsables de la seguridad en los aeropuertos, en el Sistema Nacional de Aeropuertos, se cobraba de la misma manera, con una tasa especial para financiarla. Cuando se crea la PCA, se quita esa tasa y pasa a ser parte de las asignaciones del presupuesto nacional. Lo que hace el Frente de Todos hoy es volver a darle una financiación específica que salga de los pasajes y quitarla del presupuesto, basándose en este antecedente, es decir, vamos a volver a como era originalmente la financiación de la seguridad en los aeropuertos. Está bien, bueno. Y esto se convirtió, tiene media sanción. Media esto, sanción, ¿no? Sí. Con esta particularidad que es la votación, que es lo que generó todo el ruido. Claro. Seguimos en la última placa. Y esto aplica tanto para vuelos de cabotaje como internacionales, ¿no? Domésticos internacionales. Todos los pasajes que vayamos a comprar dentro del país van a tener esta tasa del 0,25%. 123 votos, recordemos, artículo 121,
de los 140 que Sí. había, ya estábamos al final de la sesión, ya estaba aprobado en general, varios ausentes ya a esa altura, 123 votos afirmativos, lejos de los 180. ¿Identidad bonaerense quién es? ¿Es el Topo Rodríguez? Identidad bonaerense son los tres. Mirá vos, o sea que Camaño y Randazzo y el Topo votaron esto, mirá vos. También el Partido Socialista. Santafesinos, misioneros. Este dato particular de Felipe Álvarez, un aliado de Juntos por el Cambio en casi todas las elecciones. Mirá vos. Y Claudio Vidal, los dos diputados del bloque SER, que es uno de los bloques más enigmáticos, que siempre se dividen. Claudio Vidal va y funciona como aliado del oficialismo y vota... Claudio Vidal es el santacruceño. El santacruceño vota mayormente con el oficialismo, y Felipe Álvarez, que fue en un momento parte de Cambiemos, después se separó, el riojano, que está aliado con la senadora también de un bloque federal, Clara Vega. Acá votó dividido lo que es el interbloque federal, porque lo tenés a Córdoba Federal votando, claro. O sea, Córdoba Federal te apoyó en el general, pero después te votó en contra por el tema de retenciones y en contra. Te hizo bajar retenciones y votó en contra de esto sin hacerlo caer. Juntos por el Cambio, Córdoba Federal y Espert. Sí. Todos se quedaron con la ausencia. De Milei. Las ausencias. Pero Manuel Aguirre, Margarita Stolbizer, María Tejera, Gustavo Santos, 4 de Juntos por el Cambio. El caso más particular es de Gustavo Santos, el candidato de Macri en Córdoba. Sí, señor. Que no está de licencia, pero se fue a estar muy presente en un organismo internacional de turismo, siendo presidente de la Comisión de Turismo. Fue el ministro de Turismo de Mauricio Macri, y no estaba para este debate en particular. Título de la columna de Giorgetti, Salvando a Milei. Exactamente. No es el único responsable. Pero además hubo ausentes que hubiesen votado. Carolina Píparo, que ya con este ausente marca que está totalmente despegada de Espert. Porque Espert votó a favor. La vemos llegar al recinto con Victoria Villarroel y Milei, se va con Victoria Villarroel y Milei, pero sigue siendo parte del bloque de José Luis Espert. Un caso curioso de Carolina Píparo y cómo se está moviendo. Sigue sentando dentro del recinto al lado de Espert, pero después se mueve políticamente con Milei. Pero además hubo algunas ausencias del oficialismo. O sea, la votación Las ausencias hay que ver también a quién le faltó. Graciela Raval, Navarro, Paola Bebesián, de frente de todas. Santacruceña. Sí, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, del FI, que hubiesen votado, estimo que a favor, como los otros dos diputados de izquierda. Si no hubiese habido ausentes, de todos modos hubiese ganado el rechazo. Hubo más ausentes que hubiesen votado en contra que los que hubiesen votado a favor, pero no fue el único Javier Milei, que sin embargo pesa mucho por su discurso anticreación. Y te digo una cosa, me hubiese interesado el tema Santos, porque Santos es un hombre de la industria del turismo. Ojo, El tema Santos se opone. El tema Santos es un tema particular que escribí en su momento. Se fue a presidir un organismo de turismo internacional y dijo, traten de... Él identificaba que no iba a haber... Te digo una cosa, es casi más llamativo lo de Santos, siendo un hombre del turismo, que lo de Milei. Por dos cosas. Porque la verdad, yo creo que el voto de Milei, no sé si el votante de Milei está muy ocupado, para bien y para mal, de estas cuestiones. No sé si lo afecta a Milei. Pero Santos, esto sí, la verdad, que toda la gente del turismo se está enojando por lo que decís vos. Es el vuelo doméstico y el vuelo internacional. Y él es un hombre clave en la industria del turismo que viene del sector privado. Me llama más la atención, la verdad. No calcularon que en el caso de los libertarios es como que toca una fibra sensible, porque estamos hablando de la creación de un nuevo impuesto, por lo menos así lo llaman. Entonces hay como todo un interna entre Juntos por el Cambio y los libertarios. De hecho, salieron a chicanearlo desde la coalición cívica diciéndole, bueno, se creó la tasa Milei. Fue muy entretenido ir viendo cómo iban saliendo después de que se dio esta votación. Muy fuerte de la coalición cívica, un poquito más tranquilos de los halcones del PRO, pero marcárselo. Claro. Ahí se ve un poco las posturas dentro de Juntos por el Cambio con respecto a Milei. Dijo, mientras que algunos estuvieron ausentes, supongo refiriéndose a los libertarios de Milei. Bueno, esta persona que está atravesando un momento muy difícil en su vida, tuvo el coraje y tuvo la voluntad. Me parece que sentate, vení, te dan la cosa, sentate. No, y ya vamos enseguida con el próximo tape. Pero me parece que esto tiene que ver, claro, con la muy dura interna de Juntos por el Cambio, porque, por ejemplo, hoy salió otra vez a matarlo Milei a Horacio Rodríguez Larreta. Porque Horacio Rodríguez Larreta
nunca vas a ser presidente, le dijo, ¿no? Un comunicado muy fuerte, Horacio Larreta ayer. Bueno, y previamente es esto, ¿no? De que vos tenés sectores, los sectores de Bullrich y sectores del PRO más macrista que lo quieren sumar a cuidándose Milei. un poco la pero crítica. Perdóname, pero el que lo señaló a Milei fue López, un hombre de la coalición cívica, porque Carrió no quiere saber nada con Exactamente. Milei. Eso No lo asume como un liberal. Fue muy evidente ver de hecho, lo que cómo está salían las críticas. Carrió es que se rompería Juntos por el Cambio en el caso de que los halcones logren seducir, incorporar. No es la única que lo piensa. No es la única que lo piensa Juntos por el Cambio. A ver. Hay un sector de los radicales que piensa lo mismo. Claro, sí. Que cree que Macri... Sí, y yo creo, porque lo hablamos acá con Miguel Base y con otros, ellos dicen que la prenda de unidad posible es un único plan económico. ¿Y cómo la prenda de unidad posible podría ser una candidatura de Mauricio Macri que tercie entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Nos estamos yendo un poco de las ramas del tema parlamentario, pero claramente dentro de esta discusión de la tasa aeroportuaria está latente la interna muy tirante. Pero para lo que vos decís, tiene que bajar contundentemente la imagen negativa que tiene Macri. Porque si no, es la situación de Cristina Fernández. Ustedes lo ven, por ejemplo... El problema de Macri es que hoy Macri tiene una imagen negativa superior al 50%. ¿Es una prenda de unidad después de lo que dijo Facundo Manes? ¿Ustedes lo ven a ese sector del radicalismo? Pero más allá de cómo nosotros lo veamos, yo no sé, a lo mejor tiene otra mirada Sebastián. A mí lo que me dicen los encuestadores y los que ven es que es una situación parecida a la que tenía Cristina en el 2019. Entonces si ella era candidata, era más difícil que sumara Massa y tenía mucho voto duro en contra, Cristina, mucho voto Entonces tendrá que elegir de quién es vice, Macri. Pero, y ahora lo que Macri está haciendo, está haciendo todo esto, debe saber algo, Adida que no cuenta, pero está haciendo todo esto Macri para que en los meses que quedan, por eso él habla de marzo, para que cuando uno mire, imagen positiva de Macri, imagen negativa, para que la imagen positiva siga subiendo y baje la negativa, que lo haga él competitivo. Porque si no, digo, por ejemplo, Larreta es cierto que tiene menos imagen negativa que la de él. Está grabando un reality. ¿Quién? Mauricio Macri, ¿viste? De su vida. Pero bueno, pero nada de lo que dijimos, por lo menos de lo que dije yo, lo convence mucho a Dida, ¿no? No, yo creo que Macri está tratando de influir, de ser esa figura que sobrevuela toda la coalición y trata de llevar la agenda y el programa, y la agenda programática de Juntos por el Cambio para el lado de los halcones. O sea, un programa económico de shock sin concesiones. Eso es lo que quiere. Después, ¿quién termina encarnando? Bueno, verá, incluso no descarta ser el mismo. Claro, ahora, perdóname. Pero, bueno, y volvemos a eso. Ahora, ¿vos crees que pueda haber un único modelo económico donde, por ejemplo, para los radicales trabaja Levi Cesati, por ejemplo? Es más raro que terminen comulgando con un programa económico muy duro sectores radicales, aunque la propia Carrió, me parece, ¿no? Bueno, Carrió es una persona más purista y es posible que rompa en el caso de que haya una candidatura. Nunca se le conoció un programa económico a Carrió tampoco. Claro. Pero el radicalismo no sé qué margen tiene para irse de ese lugar. Claro. Iría a un lugar donde es saco roto, digamos. No hay un tercer lugar donde el radicalismo podría hacer pie. No, coincido. Por más que no estén cómodos con una candidatura más vinculada a los halcones, no tienen un lugar a donde escapar. Sí, puede ser. Bueno, tenemos más opiniones. Estamos en el análisis. La próxima, a ver, dale. Mi convicción es que todos tienen que tributar, pero esto no se puede hacer una ley de esas características dentro de otra ley que es el presupuesto. Esto es un debate que se debe al Poder Legislativo y lo que nosotros no podíamos hacer es generar un alto nivel de conflictividad y de judicialización como se iba a generar, porque tengamos claro cuál es la foto de hoy. La foto de hoy es que los jueces que ingresaron después del 16 tributan ganancias, los magistrados en general tributan ganancias, y los que ingresaron antes, por una cuestión de argumento de que es un derecho adquirido y el ingreso monetario
de los funcionarios de la justicia es intangible, no se podía avanzar sobre las condiciones con que ellos habían ingresado al Poder Judicial. Entonces, eso es un tema de raigambre constitucional y de discusión para todos los diputados, pero donde hay una veta de discusión constitucional muy compleja, que si nosotros avanzábamos en el presupuesto, íbamos a generarle al Estado Nacional un alto nivel de conflictividad judicial. Me parece que esto fue una chicana, vamos a decirlo claramente, del oficialismo, para poner incómoda a la oposición y ponernos a nosotros frente a la gente como que protegemos privilegios. Y la realidad es que lo que nosotros protegemos son derechos constitucionales y tenemos prudencia para con el erario, porque mal podríamos hacerle al país si generamos después la necesidad de indemnizar a un montón de jueces, que va a ser mucho más caro que lo que se recaude por ganancias. La verdad es que estas cosas hay que tomarlas con mucha seriedad, hay que mensurarlas bien y no se lo puede meter en el bollo de 140 y pico de artículos, donde lo que se está discutiendo son otras cosas. Exactamente. Bueno, estamos hablando acá, muy interesante todo lo que cuentan, tanto Adida como Marco Giorgetti. Después algo vamos a contar. No, vamos con esto. Muy interesante lo que decía el diputado Mansi. La verdad es que él concuerda con esto de que tiene que haber equidad ante la ley. Es como elemental eso, pero que está siendo partidario de buscar otro momento. Y ahora vamos con Pablo Torello, hombre de la provincia de Buenos Aires, hoy trabajando políticamente con Patricia Bullrich, que dice lo siguiente sobre el tema PASO. A ver. No, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se altere las condiciones que tenemos. Quieren discutir las PASO, discutámoslas para el 2025, pero no para el 2023. No corresponde. Y además, el gobierno tiene clarísimo que va a perder las elecciones el año que viene. Entonces va a hacer todo lo posible para tratar de sacar todas las ventajas que pueda, como siempre lo hace. O sea, a mí no me sorprende en absoluto todo esto. Y sobre todo cuando venía Germán Martínez a decirnos a nosotros, no, quédense tranquilos, muchachos. No, si nadie te preguntó. Ustedes lo ven por ese lado, ¿no? Como una cuestión presupuestaria, como lo plantean ellos. Sí, si es por una cuestión presupuestaria, deberían dejar de dirimir a la gente, porque cuando no hay paso, la gente ya prácticamente no va a poder participar, o muchísimo menos porque ya es voluntario. A mí me parece que si quieren eso y si quieren las PASO, que voten boleta única papel. Bajamos enormemente el costo de las elecciones, pero seguimos manteniendo una costumbre democrática importante. Las PASO las crearon ellos, ahora las quieren sacar. Usan todo electoralmente, si les conviene o no les conviene, o sea, eso es así de claro. Ahora aparentemente Guado de Pedro ha dicho que no, el presidente acaba de decir hace poquito que no. Así que veremos cuál es el otro lío que tiene el Frente de Todos adentro para ponerse de acuerdo, ¿no? Ahí estamos, la mirada entonces de Pablo Torello planteando de que en todo caso se discute la cuestión PASO, pero que sea para el 2025. Lo que sí está claro, me parece que esto es como muy argentino y está mal, esto de estar discutiendo permanentemente sistemas electorales, ¿no? Porque la PASO que tiene, la PASO debe datar del 2011, no tiene más de 11 años. No tiene más de esos Bueno, en todas años. las décadas tuvimos reformas del sistema electoral. En los pero 90 Menem... otra vez, ¿me entendés? En Santa Fe tenías ley de lemas, la diste de baja. Después aparece la ley de lemas en otra provincia. Porque el tema es que, qué sé yo, por el instinto de preservar y de mantenerte, vos vas buscando la que te puede ser más conveniente en determinado momento. Pero me parece que tenés que establecer algún camino y sostenerlo, más allá de la coyuntura, me parece, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. seguro. El oportunismo no tiene que ser el vector que movilice Claro. los debates los debates públicos. Sí, sí. Y además con costos, ¿no? Porque la verdad, yo digo esto, yo creo que el tema económico importa, me parece que por eso es un argumento de los gobernadores, me parece que el tema de decir no hay paso y yo armo la lista los tienta,
Y otro factor me parece que ellos suponen que para Juntos por el Cambio sería como bastante traumático, Bueno, que es muy discutible eso, sí, es muy traumático. Claro, vos al principio del programa hablabas de la atomización dentro del Frente de Todos, pero la verdad es que la atomización también es el signo preponderante en la oposición y lo vimos en la sesión del presupuesto. Sí, lo que no, yo no entiendo es coincido con vos. Los que dicen que esto se impulsa para perjudicar a Juntos por el Cambio, lo que no entiendo es cómo van a resolver la propia interna del Frente de Todos Claro. sin paso. Bueno, Máximo Kirchner confesó que no tienen candidato, por ejemplo. Por lo menos Juntos por el Cambio tiene bastante. El problema, que también es un problema, pero mejor tener muchos que no tener ninguno. No, decí que la verdad que estamos tranquilos porque no hay inflación. La reforma... Entonces, ¿viste? Podemos armar interna en los dos lados. Pero bueno. La implementación de los pasos, de la PASO no apareció, cuando se sancionó, no pareció tener una motivación política de querer sacar un rédito electoral, digamos. Ahí había... Era un intento una cuestión de ordenar, de ordenar un poco. Vayan todos a la PASO y el que gana es el candidato y el resto apoya. Sí. Porque veníamos de, y ya vamos a la pausa, tal vez veníamos de aquel recuerdo del 2003, ¿no? Donde el peronismo tenía de candidatos a Kirchner, a Rodríguez Sá y a Carlos Menem, por ejemplo. Me parece un momento en que el se Frente quería para evitar algo Victoria de eso, venía ¿no? en baja. Creo que todavía no habían sido las elecciones del 2009, pero veníamos de la crisis del campo. Claro. Y hubo un kirchnerismo muy Puede ser. desprestigiado. Bueno, en que ese pierden momento. en el 2009, ¿no? Perdí en el 2009, después se dio la muerte de Kirchner y la revalorización de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y cambió radicalmente el escenario, pero en el 2009 venía en baja y ahí en ese contexto fue que apareció el proyecto. Sí. Para las PASO. En el 2009 eran listazas, digo, en materia de nombres, ¿no? Porque era de Narváez y Felipe Solá. Sí, era toda la carne al asador. Y del otro lado eran Kirchner, Scioli y Massa. Sí. Bueno, nada, faltan minutitos nomás para las 5. Esto es el análisis, estamos con Adida, estamos con Giorgetti. La pausa y ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, estamos en el análisis, el tiempo. Enseguida viene una nota que promete a nivel política internacional. Hay varias cuestiones de coyuntura para consultar. Estamos ultimando detalles. Pero antes el señor Sebastián Adida con el tema de la semana. Diga, Adida, por favor, a ver. Bueno, es un tema muy ligado a lo que pasó en el presupuesto. Una de las polémicas centrales durante el debate, que tiene que ver con lo que ya veníamos punteando a lo largo de este programa, pero ahora vamos a tratar de explicar más pormenorizadamente. Tiene que ver con el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial, ¿no? Ese privilegio que todavía conservan jueces, funcionarios y también empleados del Poder Judicial, un gremio que además consigue en los convenios colectivos muy buenos saberes, y que tiene sueldos incluso en los escalafones más bajos por encima del mínimo no imponible de ganancias, pero que por ahora conserva este beneficio de no pagar este impuesto que detrae sobre los ingresos brutos un porcentaje que va a las arcas de la AFIP. Bueno, es un tema que recorre un poco la historia de casi del último siglo en la Argentina. Es un tema que ya lleva 80 años en la Argentina, después vamos a ver en la siguiente placa. Pero que volvió a salir a flote en la última sesión. El oficialismo fue el que lo motorizó,
pero no pudo. La oposición logró frenar en esta iniciativa con 134 rechazos y fueron apenas 116 votos positivos. La oposición estuvo encolumnada, unida, hubo algunos desprendimientos, por ejemplo, Provincias Unidas, pero en general actuó como un bloque y logró frenar este artículo impulsado por el oficialismo para que todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. No se trata para que todos, y remarco esta palabra todos porque todos los, digamos, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial que se incorporaron a partir del 1 de enero del 2017, a la luz de lo que fue la sanción de la ley del 2017, se incorporaron al régimen de ganancias y pagan. O sea que con el tiempo esta proporción entre los que no pagan y los que pagan se va a ir equilibrando. Totalmente. Ahora es como más chocante el argumento de los que se resisten. Porque el argumento de los que no pagan, fíjate qué paradoja, porque sería decir, a ver, mi ingreso es intangible, no lo podés tocar, pero sí podés tocar los que se se incorporaron a partir del 2017. Claro, sí, hay una contradicción ahí. No solo los que se incorporan, sino de los que cambian de rol. Cuando pasás de secretario de juzgado a juez, por ejemplo. Sí, cuando pasás de juez de primera instancia a camarista. En ese caso perdés el privilegio de la exención de ganancias. Sí, la verdad que sí, es una paradoja, pero porque es intangible los sueldos de unos y no de otros, ¿no? Claro, de los jueces o de los magistrados o de los funcionarios que fueron nombrados antes del 2017 y los que ingresaron a la administración pública después, ¿no? Pero además dicen, afecta mi independencia. Y entonces está afectada la independencia de los nombrados en los últimos 5 años. Claro. O sea, es una cosa inexplicable. Coincido con todos sus argumentos, Pato. Sí. Dale. Decime, Marcos. No, ahí el argumento es que los que ingresan con esta ley vigente nunca recibieron más de lo que empiezan a cobrar con el descuento ya de ganancias. Sí, esa sería la afectación. A mí lo que me... Bueno, esto es una cuestión... diría filosófica, pero me cuesta entender que uno es menos independiente por la plata que te sacan o te dan. Coincido con vos. Es porque es suponer que el legislador trabaja mal porque paga ganancias. Pero además son trabajadores. Es una cuestión vieja además ya. Son trabajadores desde el primero hasta el último que cobran muy por encima del promedio de la sociedad. Y si además a eso le sumas que tienen el privilegio de no pagar ganancias, bueno, la brecha de inequidad es Y respecto al trabajador también es interesante, porque es cierto ese argumento de que el salario no es ganancia. Es cierto. Yo no estoy de acuerdo. Permitime ponerle en tela de juicio. Puede ser, pero suponete que sea así. Digo, a ver, es doblemente injusto porque ellos no pagan ganancias y el Estado en algún lugar tiene que recaudar, entonces tenés trabajadores que como ellos pagan ganancias y encima tienen que pagar a lo mejor la tasa aeroportuaria. Claro. Porque digo, suponete que el Estado les pudiera cobrar al personal judicial impuesto a las ganancias. Bueno, tendría ingresos por 300.000 millones de pesos anuales que permitiría a lo mejor no generar otros nuevos impuestos. Claro. ¿Se entiende? Sí. Claro. Sí. Seguro. Y el que paga 2 veces, pero bueno, nada. Yo creo que pasa que está mal llamado el impuesto a las ganancias. Tendría que llamarse impuesto a los altos ingresos y es un impuesto porque decís progresivo. Me interesa su mirada. ¿Por qué vos decís que no estás de acuerdo con eso de que el salario no es ganancia? No estoy de acuerdo con que no se pueda gravar a los altos ingresos. Sí, coincido con vos, claro. Bueno, me parece que no se puede llamar al salario ganancia. Digamos, hay salario de $10.000, ¿qué pasa? Semánticamente puedo estar de acuerdo, pero no creo que los altos salarios tengan que estar por fuera de cualquier tipo de Hoy los que gravamen. Los diputados del Frente de Todos que estuvieron diciendo el salario no es ganancia para justificar su voto en contra, presentaron un proyecto para gravar la ganancia a partir de los 640.000 pesos. El doble más o menos de lo que es. O sea, la cuestión no es si el salario es ganancia o no, sino en dónde ponemos el límite. Claro. Pero, por eso, la cuestión no es, se repite muchas veces como un mantra esto, el salario no es ganancia. Pero acá la cuestión tiene que ver con lo que está diciendo acá muy bien el compañero Giorgetti, que es dónde pones la línea de corte a partir del cual empezás a cobrar a los altos ingresos y dónde puede interpretarse como una confiscación para familias que necesitan. Y acá te inserto el tema IVA, por ejemplo, ¿no? Porque ¿por qué van a pagar IVA 21% de los alimentos? Claro. El que gana 60, 70 mil pesos, bueno, ese es uno de los impuestos más regresivos. IVA que el que gana 600.000, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hay una desvirtuación que con el correr del tiempo y sobre todo ahora que tenemos un nivel de inflación muy grande, en poco tiempo se suma a la base del régimen de ganancias
un montón de gente. O sea, Claro. en 3 meses tenés un... Entonces, claro, no se puede estar corrigiendo el mínimo imponible una vez por año. Lo tendrías que hacer cada 3 meses. Trimestralmente, como proponen, por ejemplo, algunos diputados de la oposición. Bueno, seguimos, Adida. a Y ver. sumo, bueno, Dale. está bien. No. Sumo otro argumento, que me parece que acá no se está legislando sobre las remuneraciones, cuando se apela a esto de la intangibilidad de los sueldos. Acá no se está regulando sobre, los sueldos, sino sobre incorporar o no un tributo. Claro. Que ya existe. Porque si fuera un tributo que solamente estamos destinando para los jueces, ahí yo creo que habría un problema. Si creáramos un impuesto únicamente para cobrarle a jueces y magistrados, estaríamos ante un problema porque estamos creando un impuesto solamente para sacarle plata a los jueces y los magistrados. Se podría entender que hay ahí una embestida, como se titula. Pero si es un impuesto que ya existe y pagan todo y quieren incorporarlos, no hay tal embestida, me parece a mí. Y a veces también resulta bastante problemático cuando desde algunas bancadas, por ejemplo el Frente Izquierda, dicen, bueno, disociemos entre los jueces y los magistrados que cobran un palo y medio por mes de los empleados que cobran, no sé, 500.000 pesos. Está bien, uno diría que es justo, pero en todo caso discutamos el mínimo imponible, dónde está pero que los jueces, los magistrados, no es que, tienen salarios también, tienen salarios altos, pero son salarios. Entonces, ¿cómo sostener? Sí, ahí entra en discusión el tema del enganche, que es un tema muy largo también. Bueno. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Es un especialista, Adida, vamos, seguimos. No, Adida. para nada. Dale, Estuve estudiando para Sí. poder exponer estas placas, pero nada más. Bueno, esto hubiera significado un ahorro fiscal de casi 240, esto es lo que decías vos, Pato, 240 millones en 2023. Y con esta recaudación uno podría, por ejemplo, no incorporar nuevos impuestos como la tasa aeroportuaria, que algunos bautizaron como tasa Milei, ¿no? Esto representa un 0,16%, ahí faltó del Producto Bruto Interno. Me parece poco, pero es bastante. Mira, es una cifra que supera el presupuesto anual para 2023 de varios ministerios. Como por ejemplo, ministerios importantes, como el Ministerio del Interior, el de Justicia y Derechos Humanos, el de Turismo y Deportes y Cancillería, entre otros. Son 240.000 millones, me parece, ¿no? Fíjate, 1.000 millones. Me quedé cortísimo, ¿no? 240.000 millones. Estamos, Hago una autocrítica, le pasé mal yo la placa. Es el problema del peso. Es el sueldo de Giorgetti, pero bueno, dale. Es el problema del peso argentino, que ya no sabemos cuánto cero ponerle a la... 240, bueno, por ahora entonces no pagas el impuesto a las ganancias. Dale. Seguimos. Bueno, de todos modos, pese a la derrota en ese debate puntual, porque también recordemos que veníamos de la aprobación en general del presupuesto después de lo que fue el fracaso el año pasado, dentro de ese contexto hubo una batalla que se perdió, el oficialismo no pudo avanzar con la quita de la exención del impuesto a las ganancias para jueces y empleados. Pero pese a eso, Germán Martínez celebró el debate. Y dijo que se logró poner la vara muy alta. Exactamente. ¿Qué es esto de la vara alta o la vara baja? No sé, esto tiene que ver con que es un debate que ya lleva muchos años en la Argentina. Lleva 80 años y mira, vamos a la siguiente placa. A ver. Con esto lo vamos a ilustrar mejor. Ahí está. Esto es lo que decíamos. Mira, en 1936, Pato, la Corte Suprema dictó un fallo de inconstitucional del impuesto en jueces federales. O sea que es una discusión que viene desde la década del 30, antes de la época década infame, década infame, ¿no? Pero perdón, además, pero perdóname, es el momento en el cual en Estados Unidos empiezan a pagar ganancias. Dixit, Graciela Camaño. Creo que el año 1933 dice que se había planteado lo mismo y en el 33 se vota lo que ella logró con Kicillof. Esto, a partir de ahora empiezan. En el 33 empezó en Estados Unidos eso y en el 43 ya estaban todos pagando ganancias. Pero debe tener que ver con eso. O sea que era un debate que cruzaba todo el hemisferio. Bien. En 1996 hubo un intento por corregir esta inequidad con una ley que eliminó algunas exenciones, por ejemplo, el impuesto a las ganancias para los jueces. Pero ¿qué hizo la Corte Suprema? Actuó corporativamente, lo que mencionábamos al principio del programa. Vamos a la siguiente placa, por favor. Claro, lo que hizo fue dictar un fallo una acordada, en la que declaró la inaplicable esta norma por el mismo principio al cual se apela ahora, la intangibilidad de los sueldos de jueces. O sea no estaba fight, pero ya estaba, claro. O sea que estamos en una especie de loop, ¿no? Donde seguimos dando vueltas sobre los mismos... Era la corte muy menemista, la corte de Nazareno, estaban Sorregui, estaba Molineux Connor, eran los cortesanos del gobierno de Carlos Menem.
exactamente. Finalmente, después de mucho tiempo en que esto quedó en un impasse, en el 2016 se logró mover un poco la cosa con la sanción de la ley, en la época de Cambiemos, hay que destacarlo eso, que afecta a futuros jueces y miembros del Poder Judicial. Pero no es retroactivo, es decir, que los jueces que tenían ese privilegio porque fueron nombrados con anterioridad a la sanción de la ley, bueno, ellos no eran tocados en sus intereses, pero cada uno de los miembros del Poder Judicial que se integraban justamente a ese poder tenían que pagar ganancias. Y acá es donde entran en contradicción algunos de los argumentos esgrimidos por ejemplo, Graciela Camaño, José Luis Espert. Me queda la duda ahí, ¿y Rosenkrantz y Rosati cuándo fueron puestos en la... ¿Cuándo dio el acuerdo del Senado para que sean...? En el 2016, en el comienzo. O sea, pero es más, ellos dijeron que eran partidarios de que los jueces paguen ganancias. ¿Y por qué no pagan ganancias? Fue todavía más lejos, dijo que él está dispuesto a militar. ¿Por qué no pagan ganancias? Ahí hay una cuestión de fecha que... Claro, no paga por eso, por la cuestión de fecha. Lo que pasa es que no es voluntario pagar. Esto se empezó... No es voluntario. Esto se votó en 2016. Quiero pagar. No, se votó después. Se votó en 2006, pero se empezó a aplicar en 2017, entonces. Y también, ya habían asumido, claro. Ellos asumen enseguida, acordate que intentan el decreto, después se acuerdan con Pichetto, y ya enero, febrero, marzo del 2016 ya eran jueces. Sí. Bueno, les propongo, compañeros, hacer una radiografía de la cantidad de jueces que pagan ganancias del total, ¿no? De la masa total. Bueno, en la jurisdicción nacional y federal hay 752 jueces. De ese total, paga ganancias un 26%, es decir, un poco menos de 200 jueces. Es una proporción todavía baja, pero que con el tiempo, por supuesto, a medida que se van jubilando o que hay traslados y demás, lo que decía Marcos recién. En 5 años vamos a estar en la mitad. Y más o menos, sí. Claro, mira, además hay cerca de un 25% de juzgados donde los cargos están vacantes. Y si todos esos cargos fueran cubiertos por nuevos jueces... Ya estás en el 50%. Ya estás en el 50 y 50. O sea que próximamente, esta inequidad se va a ir corrigiendo con el tiempo. Con lo cual, la ley del 2016 fue un paso realmente importante. Claro, uno éticamente dice, bueno, ¿por qué todavía tenemos jueces que cobran 1,5 millones y sigue? Bueno, pero con el tiempo eso se va a ir subsanando. Sí. Vamos a la siguiente placa, por favor, producción. Ahí está. Y perdóname, lo mismo pasa con el personal judicial, tengo entendido. El personal judicial que ingresa después del 2017 tiene que pagar ganancias. Cabe la misma ley para todos. Totalmente. Ellos están enganchados, efectivamente. Sí. Dale. Entre los fiscales, la proporción que paga ganancias es menor a la de los jueces. No hay datos oficiales de la Procuraduría. Ahí está lo que decía Pato, ¿no? Un poder del Estado que no brinda información sobre aparte el poder información judicial, pública. Vos me decís, che, te falta información sobre algún gremio, bueno, alguna empresa, pero el Poder Judicial que la información sea tan confusa opaca, es rarísimo. Bueno, a ver. Bueno, y tampoco hay datos oficiales sobre los poderes judiciales de las provincias. Claro, menos. Peor aún, claro. Bueno, las posturas en el Poder Judicial, porque claro, hubo mucho rechazo. Cuando creo que fue el jueves previo a la sesión, el oficialismo a través de Casareto, que creo que fue quien acercó esta propuesta. Bien, Heller fue quien anunció que se está incorporando este artículo. Hubo un rechazo inmediato de toda la corporación judicial y fueron invitados justamente por esta repercusión negativa que tuvo esta nueva. Fueron invitados al plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller. ¿Se autoinvitaron? Sí, ellos mandaron una carta pidiendo... Bueno, pero fue aceptada y fueron receptadas esas opiniones. De todos modos, no modificó demasiado las posturas de unos y otros. Exacto. Fueron a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y bueno, se hicieron presentes el lunes previo a la sesión, o sea, un día antes de la sesión. La verdad que ya no había demasiado margen para mover el amperímetro. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, algunos de los argumentos es esto de que el salario no es ganancia ni es un privilegio y apelaron al artículo 110 de la Constitución Nacional sobre la intangibilidad de los sueldos, esto de lo que ya hablamos bastante. Otros, en cambio, se mostraron bastante más dispuestos, más abiertos a debatirlo, pero lo que decían con bastante sensatez, creo yo, es que no se puede contrabandear este tema dentro de la discusión de un presupuesto, sino que se tiene que atender con mayor tiempo, con otro nivel de profundidad, en un debate diferenciado, ¿no? En una ley aparte. Me parece que es una postura bastante sensata. Vamos a la siguiente. Ahí va. Por ejemplo, Mariano Jones, que es el vicepresidente, el camarista, advirtió sobre la litigiosidad que generaría esta reforma, lo cual complicaría la
Ya te están aplicación. adelantando que... Bueno, Claro, sí, está como una diciendo... amenaza velada. Es una especie de amenaza, como diciendo, si ustedes avanzan con esto, ojo que nosotros nos blindamos. Bueno. Este es el arquero de Liverpool, diría Cristina, ¿no? Diría Cristina. Sí, el sí, arquero de Liverpool. Francia, ¿no? Sí, no, pero del Liverpool, del equipo acá, del equipo que juega en... Que jugaba en la quinta de torneo Macri. Atalaya. Que vos... Ah, Claro, ahí va, ahí va. no, Sí, 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 sí. exactamente. Sí, En la sí. quinta, En la los quinta- abrojos. en los abrojos a veces y si no en el torneo de Atalaya, sí, sí. Que el equipo de los judiciales se llama Liverpool, es un equipo que anda muy bien y el arquero es el camarista Llores. Bueno, Bueno, seguimos. no solamente los sectores de jueces, de magistrados, de fiscales se manifestaron claramente en rechazo, sino también fue muy enérgica el rechazo de los gremios, ¿no? Tanto Y del claro. gremio que conduce Julio Piumato como el Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRAJU, que conduce Vanessa Claro. Siley, que es diputada nacional del Frente de Totalmente. Todos, y que ella, claro, se encontraba en una posición bastante incómoda y tuvo que dar la cara. Porque, Que claro, si no es ella cámpora, es neocámpora, Vanessa, sí. ella ahí. es kirchnerista, Claro, no forma exactamente. parte de la cámpora, pero sí sí, forma sí. parte del Patria, dispositivo, sí, claro, del totalmente. dispositivo kirchnerista. Sí. Pero claro, ella también representa a los su trabajadores. base gremial, que son los trabajadores, y cuando termine No su te labor van a estar acá, de acuerdo nunca. va a tener que volver allá y va a tener que dar la cara. Claro. Y no fue solamente ella la que votó en contra de este No, artículo. hubo También- 5, creo, ¿no? Sí. Me Fueron- dijeron. Yo tengo anotados 2. Ah, Ella Claudia- y Sergio Palazzo, que Claudia, también... sí, Claudia No, Ormachea, Ormachea, de exactamente. Bancarios también. Claro, Carlos sí. Cisneros, de Bancarios también. Y una diputada Y María Martínez, Rosa Martínez, que es dirigente de- de la tercera sección, me parece que Sí, María. y tiene vínculos con el sindicato gráfico. Ah, exactamente, sí, señor. Así que claro. 5 diputados de extracción sindical. Faltó Hugo Yasky, que también es Claro. es Yasky sindicalista. dijo que tenía dudas, había dicho. Sí, pero nos votó- comentó a los periodistas votó en la con el previa oficialismo. que él dudaba qué hacer, pero terminó votando a favor. Bueno, pero en general Yasky termina... Esos 5 votos, bueno, Sí, cambiaban. claro, es más ortodoxo. Tiene más sí. disciplina partidaria, Sí, sí, Yasky, claro. en general, en cada una De los 134 a 122, si los 5 que votaron en contra del Frente de Todos hubiesen votado a favor, hubiese terminado 129 a 127. Claro. No hubiese alcanzado. No, Quizás ahí también se explica por qué votaron en contra. claro. Sí. Para quedar Bueno. bien con... Para no Y el final, ¿cuál es, Sebastián, no? El de Tonelli, Graciela Camaño y demás, ¿no? Sí, Tonelli, Graciela Camaño y Espert se opusieron muy rotundamente con argumentos vinculados a la Constitución Nacional, sobre una supuesta afectación a la independencia de poderes, esto que estuvimos discutiendo antes, y otros diputados, por ahí con otro nivel de predisposición, dijeron, bueno, es un debate abierto, vamos a tratarlo, pero no en el paquete del presupuesto, sino más adelante, con más tiempo. A ver, muy bien. Así ¿Alguna que- más queda pendiente? No me acuerdo. Ahí está, Creo sí, que- dale, ahí está. bueno. Marcela Campagnoli, dale. Marcela Campagnoli, con un argumento de otra índole, dijo que viola la ley de administración financiera que prohíbe crear o modificar tributos con una ley de presupuesto. Este fue, digamos, otro argumento que no tiene El que ver camino, con el anterior. el camino técnico, sí. El camino más técnico, exactamente. Y los 4 diputados del Frente de Izquierda pidieron diferenciar a los jueces de los empleados, tomando como premisa este principio de que el salario no es ganancia. Y finalmente, como no le dieron cabida, terminaron votando en contra junto Sí, con la derecha y con Juntos por el Cambio. Si se aceptaran esa modificación, que era muy poco probable que hubiese sido aceptada, votaban a favor. Eso nos dijeron a los ¿La periodistas. izquierda? Sí. Así que bueno, ya estamos. Sí, esto es un poco repetir lo mismo que habíamos Está. comentado antes, Perfecto. así que creo que más o menos tenemos un panorama. de Bueno, la muy cuestión. muy interesante, porque además me parece que esto es como central, ¿no? Sí. Cuando estás cumplimentando lo que pide el fondo y lo que pide el sentido común, que es reducir el déficit fiscal, tenés que gastar menos y vos en paralelo tenés demandas muy racionales en una sociedad que te está pidiendo, por ejemplo, que no afectes el presupuesto de salud, que no afectes, por ejemplo, el presupuesto de educación, ¿no? Entonces, si vos querés ajustar el gasto y no podés emitir, y un camino, si necesites más recursos, es generar impuestos que alguien pague, me parece. Bueno, ¿sabés que lo que Claro. se Sobre todo apuntaba? cuando tenés los mercados cerrados y no puedes acceder a financiamiento. Lo que se apuntaba a recaudar es un poco casi lo mismo que todo lo que se aumentó en términos de partidas sociales, educativas, que fueron las más fuertes en el debate en comisión. Es decir, esto venía a balancear un poco en cálculo del oficialismo todo lo que se había aumentado en partidas presupuestarias, que igualmente yo creo que
Incluso cuando se planteó o cuando se fue acercando la sesión, el oficialismo, el Frente de Todos, calculaba que los números estaban así en el recinto por algo y que buscaba otra cosa. Claro, que ganaba los 180 votos del general, me parece. Sí, ¿no? y después esto era más una cuestión política o de sentar una posición política. Por algo quitaron el de retenciones para no enfrentarse a una derrota y sabiendo que iban a perder, siguió estando en la votación según nominal. Ellos expone más la negativa. Poner ¿no? blanco sobre negro quiénes están a favor de los privilegios y quiénes están en contra, ¿no? Y marcar un poco quién es quién. Utilizarlo en este juego discursivamente, de la política. Usarlo políticamente. Muy bien, vamos con Sofía Reimúndez. A ver, Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. También saludo a Marcos y a Sebastián en el piso. Muy bien, les cuento que estamos trabajando en el Palacio Legislativo y estamos ya con el diputado del Frente de Todos por la provincia de Mendoza, Eber Pérez Plaza, con quien vamos a hablar sobre lo que nos dejó esta sesión del día martes. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Qué balance nos puede hacer sobre esta aprobación del presupuesto para el año que viene y cuál cree que va a ser el tratamiento que se le va a dar posteriormente en la Cámara Alta? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad que contentos porque al menos tenemos, a diferencia del año pasado, ya tenemos Argentina, tiene presupuesto y esto no tiene que ver con nuestro gobierno, sino tiene que ver también con que Argentina tenga un presupuesto. No es lo mismo trabajar sin apuros decretos y que cada provincia haga sus gestiones individuales, sino estar un poco más ordenado y darle la posibilidad que cada una de las provincias, cada uno de los municipios tenga la posibilidad de saber con qué recursos cuenta para poder hacer sus gestiones. Creo que ha sido un presupuesto activo, un presupuesto que acorde a la realidad con la que hoy día le toca vivir a Argentina y gracias a Dios hemos tenido la sensatez y el compromiso tanto de nosotros como de los que acompañaron con su voto para que Argentina tenga presupuestos activos para desarrollar cada una de las provincias, con obras, que es lo más importante de todos, que son las cosas que quedan. Pues los gobiernos pasan independientemente de quién gobierne, pero las obras quedan para cada una de nuestras provincias y lo más importante que es para poder ir transformando poco a poco la realidad de cada uno de los ciudadanos argentinos. Entendemos que siempre va a haber necesidades que no han quedado cubiertas y siempre uno quiere un poquito más y cada una de las provincias siempre pide más de lo que le puedan llegar a dar y es independientemente de los gobiernos, pero yo creo que estamos muy contentos de haber podido sacar un proyecto de ley que contemple las necesidades de cada una de las provincias. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Diputado, usted integra la comisión del Mercosur. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Usted integra la comisión del Mercosur? Sí, claro. Le pregunto porque ayer me llamó la atención una respuesta de el ex diputado del PRO, Eduardo Amadeo, donde a Amadeo le preguntaron quién prefería que gane el próximo domingo en la segunda vuelta de Brasil, si Lula o Bolsonaro. Y lo pensó un rato Eduardo Amadeo, que es un hombre que empezó en el peronismo, ahora es como muy macrista, y dijo Lula. ¿Usted le da lo mismo? ¿Le gusta que gane más uno que otro? ¿Qué opinión y qué intuición tiene, diputado? Mire, yo le puedo decir que yo tengo... lo que más quiero es que cada uno de los países que integran la región latinoamericana tengan un desarrollo. A mí, independientemente de quién gane, me van a encontrar trabajando institucionalmente para que el comercio, sobre todo nuestras economías regionales que a nosotros nos interesan mucho, puedan fluir de la mejor manera posible. Ustedes saben que yo he tenido reuniones y cercanía con Bolsonaro, pero también si gana Lula tenemos nuestra cercanía y nuestro corazón porque nosotros somos peronistas y pensamos y creemos en un desarrollo sustentable para Latinoamérica y yo creo que ese proyecto lo encabeza mucho más Lula que Jair Bolsonaro, pero independientemente de esto, gane quien gane en estas elecciones, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar vínculos automáticamente con el próximo presidente de Brasil y ponernos a disposición para seguir trabajando en los temas que a nosotros nos interesan. Justamente aprovechando estos días que he estado acá en Buenos Aires después de la sesión, haciendo gestiones para poder acompañar el desarrollo comercial de nuestras economías regionales con los vínculos que necesitamos para solucionar algunas trabas que tenemos hoy día en las zonas fronterizas que tenemos que resolver, temas cotidianos de aduana, de AFIP, que es muy importante que el mercado sea dinámico y ágil
y necesitamos gestiones también desde el lado de Brasil, para eso tenemos que estar en contacto, llevar los problemas y trabajar de forma articulada con cada uno de los funcionarios de nuestro gobierno para que desde Brasil se puedan ir desarrollando de la mejor manera posible la parte comercial, tanto el ingreso como el egreso de mercadería. Nosotros hoy día consumimos muchas cosas, productos desde Brasil como palta, jengibre, mango, cebolla. Justamente hay un faltante de cebolla por una cuestión estacional en nuestro país y bueno, estamos consumiendo desde Brasil y a veces las demoras aduaneras terminan perjudicando la parte comercial y justamente para eso estamos trabajando y poniendo todos nuestros equipos de trabajo a destrabar y que el comercio exterior sea lo más ágil posible, entendiendo que son mercaderías percederas. Estamos trabajando en este tema también. Dos cosas. Primero, empezó casi como un canciller, y digo, no me va a decir quién quiere que gane, pero después afloró el hombre más militante y dijo Lula. Y lo otro es cierto, anduve por la verdulería y la verdad, muy fea las cebollas, no sabía que no había cebollas. Así que lo que hay es brasileño. Sí. O parte de lo que hay es brasileño. Parte entra, digamos. Parte de lo que ingresa hoy día estamos consumiendo, tanto sea la palta. Sí. La palta viene de Chile y de Brasil, mayormente, también viene un poco de Ecuador, pero sobre todo vienen de estos países y bueno, y a veces las demoras aduaneras terminan en estas situaciones, digamos, el faltante de mercadería, y las demoras lo que hacen es perjudicar tanto a los compradores como a los vendedores, digamos, en la parte comercial grande. Cuando hablo en la parte grande hablo de los mercados concentradores, y eso incrementa los costos. Por eso tiene que ser el comercio, tiene que ser ágil, y bueno, en una situación donde Argentina, diputado, ya los dejo con mis compañeros. Cuidando los dólares, pero perdóneme, ¿por qué no hay palta y no hay cebolla? ¿Factores climáticos? ¿Qué pasa? ¿Porque están muy caros? ¿Qué sucede? Factores climáticos, una cuestión estacional, digamos, la palta Hass en este momento ingresa sobre todo desde Chile y de Brasil por una cuestión estacionaria y que ellos tienen mayor cantidad, y nosotros en esos tipos de variedades estamos con producciones bajas para nuestros consumos. Entonces, naturalmente, necesitamos de la importación de cada uno de estos productos, como nosotros también ahora empezamos con una temporada agrícola del ajo y que naturalmente va a Brasil, el 80% de nuestra producción mendocina va a Brasil. Y es un ida y vuelta, digamos, nosotros tenemos en exceso, mandamos a Brasil y Brasil nos manda lo que nos falta a nosotros. En este caso ahora estamos trabajando para destrabar justamente las bolsas de cebolla, de ajo que se mandaban a Brasil por una cuestión de normativa. Brasil no nos deja ingresar bolsas de ajo, sino tiene que ir cada uno de los productos que mandamos en cajas de cartón y o madera. También puede ser plástica, pero no nos permite bolsas de ajo como normalmente lo estábamos haciendo, y estamos generando las gestiones pertinentes para que volvamos, que los productos argentinos puedan ingresar en bolsa de vuelta a Brasil para poder recuperar. Y esto tiene que ver con el packaging nada más, pero bueno, fue un detalle que se pasó en las normativas del SENASA brasilero y que nos perjudica para la nueva zafra, que es la nueva temporada que estamos ingresando ahora de ajo, y bueno, estamos trabajando en estas gestiones, justamente a pesar de que se cayó la reunión de Mercosur, estamos charlando con los diputados y demás, poniéndolos al tanto y que todos pechemos para destrabar las situaciones que hoy día nos tocan vivir para que el comercio se desarrolle de la mejor manera posible. Pregunte, Sebastián, a ver. ¿Qué tal? El diputado Sebastián Ávila los saluda, ¿cómo anda? Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Diputado, bueno, ahora que terminó el debate, por lo menos acá en Diputados, del presupuesto, que es el tema más importante del año, ¿qué temas se está pensando, qué proyectos plantea impulsar de acá a fin de año, ¿no? Para empezar a mover la agenda de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los temas de su interés? Le agradezco la pregunta porque me da pie a contarle de nuestra insistencia con todos los proyectos que venimos, con nuestra catarata de proyectos, porque no son unos, digamos, ya casi estamos llegando a más de 100 proyectos que nos interesan mucho llegar y desarrollar, que tienen que ver con el tema del desarrollo productivo, que tiene que ver con el fomento de los biofertilizantes, digamos, de esta forma sustituir fertilizantes, contribuir con el cuidado del medio ambiente y desarrollar una matriz productiva, una nueva industria, digamos, incrementar la capacidad productiva de los biofertilizantes, promover un proyecto que fue uno de nuestros primeros proyectos que se llama Mi Primer Tractor y Renuevo Mi Planta, que es otro proyecto que van separados, que tiene que ver que ni más ni menos acompañar a cada una de las economías regionales, acompañar a la gente que produce y que trabaja, que es nuestro principal objetivo. Mi Primer Tractor es darle una herramienta de trabajo a la gente que produce y que trabaja,
pero no es lo mismo trabajar con herramientas de hace 20 o 30 años atrás, como son los tractores que tenemos en algunas partes del campo argentino, porque hay que decirlo, yo lo separo. Una cosa es la pampa húmeda, que gracias a Dios que le va bien y que tienen maquinaria agrícola cada día mejor, y otra cosa son las economías regionales que tienen otra realidad, y por eso yo estoy impulsando un proyecto de ley que se llama Renuevo mi planta, que es renovar la maquinaria agrícola, y otro, mi primer tractor, que lo que busca es justamente que la gente joven pueda acceder a una maquinaria agrícola, en este caso un tractor, como si fuera un auto. De esta manera fomentar el esquema asociativo, contribuir al desarrollo de nuestro campo argentino y darle la posibilidad de que los jóvenes se sigan quedando y que produzcan y que trabajan en el lugar en donde ellos eligen. Pero no es lo mismo trabajar con maquinaria antigua que con maquinarias acordes al siglo XXI, en donde el uso del combustible es más económico, gastan menos, más cómodos los tractores, son herramientas de trabajo que la verdad que la industria nacional ha hecho un excelentísimo trabajo en lo que es maquinaria agrícola, pero tenemos que llevarlo a una realidad con lo que hoy día gana el campo argentino y con la rentabilidad que tienen las economías regionales. Entonces tenemos que acompañarlo. No estoy hablando de crédito, estoy hablando de créditos pesados, sino créditos a tasa negativa, en donde no le estamos regalando nada, sino le estamos dando una herramienta financiera para que puedan acceder a maquinaria agrícola. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Sofía, gracias a vos también, Sofía. Nos estamos comunicando contigo cuando dispongas, ¿de acuerdo? Muy bien, buenas tardes, hasta luego. Chau, Sofía. Y ahora, presentación. Estamos con Sebastián Adida, estamos con Marco Giorgetti. Esto es El Análisis. Vamos a Córdoba y hablamos con una diputada de esa provincia, Río Tercero. Río Tercero, dije yo, Marquito, ¿no? No, sí. Me parecía, bueno, yo estaba viendo ahí la diputada Gabriela Brouwer de Conin. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, todo el equipo ahí, diputado, ustedes. Igualmente, ¿está en dónde? ¿En qué parte de la provincia, diputada? En este momento estoy en la ciudad de Río Tercero. Río Tercero, ahí estamos, bueno. Bueno, muy bien. La ciudad del Piojo López. Hay diputados y demás, pero es la ciudad del Piojo López. Es un gran jugador de fútbol de la selección, el Piojo. Bueno, años A. O sea que no solamente del Piojo López, acá tenemos muchos deportistas. De hecho, somos la capital nacional del deportista. Mirá vos. La semana pasada hemos tenido la fiesta, que bueno, han venido miles de personas con personalidades de basquetbolistas, tenemos, por ejemplo, el Piojo López, Pecho López. Claro, Pechito el corredor, efectivamente. Galíndez. Claro. Galíndez, que es bueno, hay muchas personalidades aquí en la ciudad. Bueno, ahí estamos. Diputada, consulta, porque nosotros hemos hablado de esto bastante con el diputado Alejandro Cacase, que Alejandro estaba bastante, no sé si enojado, pero Alejandro hacía mucho hincapié en lo difícil que le resultó a él buscar información pública sobre el salario de los jueces y camaristas y magistrados, que dice, te publican una parte del salario, te esconden que tienen una bonificación del 2% mensual según su antigüedad. Pero digo, usted en lo personal, ¿cómo votó la cuestión de la exención o no de ganancias? Mira, yo formo parte de un bloque, y eso lo hemos analizado muchísimo en el bloque Evolución, a pesar de estar defender el principio de la igualdad ante la ley, de defender que no tiene que haber privilegios y que tiene que pagar el que más tiene. En esta oportunidad, como se trataba, la manera que se estaba siendo manejado esta idea, no nos pareció prudente. Nosotros tenemos un proyecto como bloque particular que ya lo estamos por presentar, en donde decimos no solamente que los jueces tienen que pagar ganancias, sino que acá hay muchas aristas del Estado que no lo están pagando tampoco. O sea, tenemos que no solamente direccionar a un sector, sino que aquí la igualdad ante la ley debe ser de todos. Así que en ese sentido, como nosotros estaba contextualizado más que todo como una embestida hacia el Poder Judicial, porque solamente se tocaba ese sector, que creo que tiene que pagar, porque no, esos son ciudadanos y esto es un impuesto general, es un impuesto que tiene que pagar cada argentino y argentina que vive en nuestro país. Entonces, pero nosotros queremos abarcar a todas las otras áreas que no están pagando en debida forma y que tienen que pagar al igual que cualquier argentino.
Así que estamos trabajando con todo el bloque para presentar, si no es mañana, la semana que viene, este proyecto. Sí, diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Además de jueces, usted dice que están pensando, si me puede mencionar, en principio los que se acuerda que están incluidos, no sé si están los diplomáticos también, que en algún momento se mencionó. Mira, ahí están incluidos algunos empleados de bancos de provincia, también está el AGN, o sea, hay varias organismos también del Estado. Del Pueblo también. Que si bien pueden pagar, o pagan un poquito nada más, pero no el porcentaje que se dona. Hasta la Cámara de Diputados, también hasta los senadores, hay aristas que no incluyen. O sea, la verdad que queremos hacer un debate profundo y que realmente no haya privilegios en Argentina, sino que todos paguemos por igual los impuestos generales que están creados para que son impuestos progresivos, porque cada argentino de Argentina lo pague, no tiene que haber privilegios. Está. Diputada Sebastiana Dida, ¿qué tal? Hubo una fragmentación. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, todo bien por acá. Le pregunto, una fragmentación muy notoria dentro de Juntos por el Cambio, entre las distintas fuerzas políticas, en el comportamiento que tuvieron en el recinto. Primero a la hora de dar quórum, donde hubieron diferencias, un sector del radicalismo, Evolución dio quórum, la coalición cívica y el PRO. Después a la hora de votar el presupuesto, tengo entendido que, por ejemplo, en tu caso vos acompañaste el presupuesto que envió Sergio Massa, cuando el PRO, por ejemplo, se abstuvo, la coalición cívica votó en contra y así hubo una dispersión muy fuerte. ¿Qué explicación le encontrás a esta situación que se da en la principal coalición opositora, no? Bueno, la verdad que yo te puedo comentar lo que hemos analizado mucho en el bloque y porque hemos decidido, en cierta forma, que todo el bloque Evolución diera quórum. Nosotros estábamos convencidos que el gobierno debía tener presupuesto porque es mejor un mal presupuesto a no tenerlo. Porque el hecho de no tener presupuesto le da mayor discrecionalidad al gobierno para que pueda a través de decreto manejar ese dinero como quisiese. Entonces lo que nos propusimos fue tratar de debatir, tratar de proponer y de mejorar muchas partidas. Y el bloque Evolución propuso y fueron incorporados muchas aristas, como por ejemplo la cláusula de la inflación, en donde si la inflación supera más del 10%, los 60% que indican el tema de la inflación tiene que volver a tratarse en el Congreso. Se incorporó una propuesta para que incorporar un inciso en el impuesto a las ganancias para que todo lo que sea gasto que realicen las personas en educación con sus hijos lo puedan devengar en ganancias, un alivio, sobre todo para las clases medias. Después se aumentaron asignaciones en las partidas de niñez, porque hay un claro ajuste en estas partidas, lo que intentamos era mejorarlas y se tomó esa propuesta también. La verdad que en este sentido nosotros tuvimos esa visión más constructiva para no dejar sin presupuesto al gobierno porque lo considerábamos perjudicial. La verdad que después, sé que algunos diputados del radicalismo también bajaron al recinto y acompañaron con el quórum. Recién decías... Con el tema de la votación en general, que vos recién comentabas, bueno, el bloque de la Unión Cívica Radical y nosotros decidimos acompañar en general el proyecto, pero obviamente estuvimos en contra de muchísimos artículos. Y uno de los cuales fue el tema, por ejemplo, retenciones también, todo lo que es derecho de exportación, que no estábamos de acuerdo con seguir delegándole las facultades al Poder Ejecutivo. Un dato que yo la verdad lo estaba encontrando ahora, yo no sabía que Brouwer de Koning es un apellido compuesto. Y que Gabriela es hija y nieta de dirigentes del radicalismo en la provincia. Así que con tanta historia, por eso voy. Gabriela, ¿cómo ve usted o cómo ves vos el tema de la convivencia dentro de Juntos por el Cambio? Uno tiene sectores con un discurso muy duro dentro del PRO, tiene otros, y convivir en una idea económica con Martín Lustó, que es el jefe económico, el jefe político de Evolución, digo. ¿Crees que todo eso se puede amalgamar, que hay que hablar mucho, o lo ves dificultoso al tema de la convivencia? Mira, ya hace bastante que estamos conviviendo el Frente Juntos por el Cambio, obviamente que hay diferentes ideas, pero estamos trabajando mucho con el diálogo,
tratando de buscar consenso, tratando de buscar posturas y también respetándonos cuando no coincidimos del todo, como fue el tema del presupuesto justamente, que algunos se abstuvieron, otros votaron en contra y otros votamos a favor. Lo mismo pasa con el Frente y Todos, o sea, ellos también tienen sus conflictos internas. Pero bueno, es propio de la democracia. Lo que sí sabemos es que hay un objetivo claro y contundente, que es que tenemos que estar juntos para generar propuestas para el 2023. El líder, digamos, de Evolución es Martín Lustó. Él es una persona, la verdad, muy racional, muy con una visión muy de estadista, en la cual, bueno, yo comparto 100% sus criterios, por eso obviamente estoy en este espacio. Y la verdad que veo que el radicalismo tiene sus ideas, las trata de defender, las trata de consenso en el marco de la democracia, de este Juntos por el Cambio, donde, como bien decías, tenemos extremos. Bueno, el desafío es siempre buscar quizás el punto medio. Y en eso lo hemos logrado prácticamente todas las oportunidades. Y si no lo respetamos, mientras no vayamos en contra del objetivo que tenemos. Diputada, la cambio un poco de tema. Estaba mirando los proyectos que viene presentando y uno de los últimos, a veces este tipo de proyectos son tomados como proyectos menores aquí en la Cámara de Diputados, un poco con una visión centralista desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pide instituir el 3 de noviembre como Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado contra la fábrica militar de Río Tercero. Imagino que significa mucho para vos como diputada originaria de esa ciudad y para la comunidad que representás. Si me podés comentar qué pretendés con este proyecto de ley y qué significa. Sí, justamente es un proyecto que generalmente se tienden a subestimar, pero la verdad que para nosotros es algo simbólico muy fuerte. Nosotros es una lucha que viene teniendo Río Tercero por ser visibilizada, por ser considerada como uno de los atentados más trágicos que tuvo nuestro país. Al 3 de noviembre se cumplen 27 años del atentado que sufrimos en Fábrica Militar Río Tercero. Y digo atentado porque realmente se comprobó que fue responsable el propio Estado Nacional en hacernos explotar la ciudad. Entonces venimos en una marcha, en una lucha y en un reclamo de que primero obtener la reparación histórica, porque la verdad que en Río Tercero hay más de 10.000 personas que son damnificadas y que aún esperan su indemnización, y ahora la ciudad también como una reparación integral, le decimos nosotros que abarque a cada río tercerense y no solo en la actualidad, sino transgeneracional. Creemos que la mejor reparación es crear una universidad nacional, es a través de la educación, así que también presenté ese proyecto hace unos días. Y también tenemos el objetivo de la memoria. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que nos sentimos muy vapuleados, nos sentimos invisibilizados, sentimos que Río Tercero ha sido tapado bajo la alfombra, que nunca lo han tomado el Estado propio responsable, como no nos pidió perdón. Y generalmente no se habla del atentado. Cuando yo escucho y escuchamos todos los riotercerenses cuando se habla de los atentados más importantes que ha tenido Argentina y que lamentablemente hemos sufrido, como es la AMIA, como es el atentado de Israel, la verdad que generalmente no aparecemos nosotros. Y nosotros hemos sufrido un atentado de la envergadura y de la importancia como muchos otros. He estado en comunicación, por ejemplo, con la gente de Cromañón también, con la gente de ONCE. La verdad que ha habido mucho dolor en Argentina, muchos que hemos padecido situaciones trágicas. Bueno, y en este caso Río Tercero fue el propio Estado el que organizó y pergeñó volar la ciudad. ¿Para qué? Para un acto de corrupción. Tratar de ocultar la prueba de venta de armas que estaba haciendo el Estado a Croacia y Ecuador. Así que ese proyecto, instituir el 3 de noviembre, apela a la memoria, a que esté en las efemérides del Estado Nacional, que esté en la agenda del Estado Nacional y que seamos recordados año tras año de lo que nos pasó a nosotros en la ciudad. Muy bien, la diputada Gabriela Brouwer de Conin, Río Tercero, Córdoba, Unión Cívica Radical. Diputada, muchas gracias. ¿Queda algo pendiente, Sebastián? No. Perfecto.
Diputada, lo último, dígame, porque los cordobeses del schiarettismo están votando o están trabajando en contra de la PASO. ¿La opinión suya cuál es respecto a ese tema? Si tienen que abolirlas o suspenderlas. Nosotros estamos a favor de que continúen las PASO. Claro. Para nosotros es una herramienta importante para el sistema democrático que le da la posibilidad de elegir a los ciudadanos la mejor opción para que los represente. Para nosotros es realmente consolidar, mejorar la calidad de nuestro sistema y si no las tenemos, retrocedernos en el tiempo. Fue un gran avance y estamos totalmente en defensa de que haya pasos en Argentina. Bueno, y dígame una cosa, bueno, como usted piensa el bloque, porque digo, va a ser una cuestión, me parece también a lo mejor peleada, ¿no? En materia de números, porque digo, si tenés 3 diputados del schiarettismo que apoyan y gobernadores provinciales, digo, va a ser una pelea palo y palo, parecería en materia de números. ¿Ustedes tienen alguna escisión ahí? ¿Tienen, no en evolución, pero ven algún otro sector de Juntos por el Cambio que alguien pudiera estar a favor de la suspensión o eliminación? Intriga, ¿verdad? Bueno, se va a saber ahora. La verdad es que nosotros no tenemos el punteo, como se dice, hecho. Bueno. Estamos viendo ahora cómo se van aclarando la situación. Por lo pronto, sé que muchos bloques estamos en contra. Y bueno, tendremos que votar y ver qué pasa. Diputada, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Y bueno, esto es parte del análisis. La diputada Brouwer de Koning, muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, te agradezco muchísimo. No, por favor. Y si me permitís, quiero invitarlos. ¿Cómo no? El lunes 31 a las 15 horas estoy organizando junto a la Municipalidad de Río Tercero una jornada de reflexión y memoria por el atentado de la ciudad de Río Tercero. Perfecto. Así que es importante contar con la presencia de todos ustedes y nos sigan ayudando con este reclamo y con visibilizar lo que nos pasa. Cómo no, diputada, gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, la posición de la diputada sobre el tema PASO, que fue cauta, no dijo de ninguna manera que los que ¿Habrá algo, la posible, interesante la pregunta que hiciste, ¿habrá algún sector de Juntos por el Cambio que crea que hay que eliminar las PASO? Viste que Germán Martínez insinuaba la idea de que los gobernadores del Norte Grande, entre los cuales estaba, por ejemplo, Gerardo Morales, estaban a favor de esta idea. Entonces, Morales que está modificando... Ustedes que son muy detallistas, ¿se ha manifestado en algún sentido el gobernador más importante, que es Horacio Rodríguez Larreta? ¿Ha dicho algo? No, creo que sí, que está en contra de la eliminación. Sí. Claro, y sí, porque el peso es un peso importante, claro. Y aparte él necesita, en este contexto de disputa interna en Juntos por el Cambio, y él siendo presidenciable, necesita las PASO. Claro, para disputar su lugar. Se tiene que ir el señor, ¿no? Sebastián Adida, convocado por una urgencia periodística. Vaya, consulte. Adida tiene un off con alguien clave para dentro de un rato, así que lo que hable va a cambiar, va a cambiar el curso de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Sebastián Adida, que hoy nos estuvo explicando con mucho detalle lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, así que muchas gracias y hasta la próxima, Sebastián. Bueno, a nosotros nos queda un ratito todavía. Estamos con el señor Marco Giorgetti. Y lo que es importante es lo que va a apuntar usted. Dale, a ver. Me pareció interesante que, algo que yo por lo menos tenía fuera de radar, que el bloque Evolución está trabajando, aparece el tema de ganancias, que lo estuvimos hablando con Sebastián, que es dentro del post-presupuesto lo que queda en la Cámara de Diputados. Hoy por la tarde, el bloque de los 5 diputados del Frente de Todos que votaron en contra de que los jueces paguen ganancias ya presentó un proyecto para que el tema siga teniendo una discusión parlamentaria, que no quede en el rechazo del otro día. La propuesta de Sergio Palazzo y otros diputados de extracción sindical del Frente de Todos es una discusión general del impuesto a las ganancias que eleve el piso a lo que hoy sería 641 pesos, que corresponde a 10 canastas básicas, y que ese sea el piso. 10 canastas básicas de aquí
en adelante. Y ahora el bloque Evolución anticipa que está trabajando también en una iniciativa que aglutine a todas las situaciones que se dan con el impuesto a las ganancias y que no haya exención para ningún sector. Que la verdad me parece muy interesante. Yo lo vi cuando hablé con Cacase, lo vi a Cacase muy imbuido, buscando mucho dato, enojado porque datos no aparecían. Y acá, claro, va a aparecer, lo mencionaba la diputada Brouwer de Koning, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación. Yo no tenía en cuenta. Hablaron de la Defensoría del Pueblo. Las defensorías, son varias. Claro, Defensoría del Pueblo, efectivamente. Que en algunos casos, explicó la diputada por Río Tercero, pagan pero no pagan lo que corresponde. Y me parece que está bien, porque además, ¿sabes qué pasa? Estamos en un escenario donde tenés dos caminos. O los que no están pagando o están pagando poco, pagan más. Es el único camino, buscando un sistema de mayor equidad. Equidad, que es uno de los principios constitucionales Pero que entra en claro. juego en esta cuestión y que, a la luz de las interpretaciones que siempre se hacen de las normas, están en la disputa. Sí, porque yo, el otro día lo escuchaba a Andrés Gil Domínguez, que es uno de los constitucionalistas que siempre están entre los especialistas convocados, incluso en los debates aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, y decía, aquí el principio que está por encima del artículo 110, que es el de la intangibilidad, es el de la equidad ante la ley. Pero claro. Es un principio que está por encima. No sé si se podía solucionar, pero como un gesto de transparencia y de mejorar la imagen. Vos hoy mirás lo que pasa con la imagen del Poder Judicial, como casi todas las instituciones, está no baja, bajísima. Digo, correspondía un gesto. Vos ganás 1.800.000 pesos, ganás 2 millones y decís, che, hay gente que gana 330.000 y está pagando. La decisión política que toma permanentemente el Poder Judicial, decisiones políticas, es a partir de ahora empezamos a pagar ganancias, y era un enorme avance en el vínculo de la justicia con la sociedad. Nos tenemos que ir. Señor Marco Giorgetti, ha sido un gusto. Igualmente. Ya hay gimnasia precompetitiva para Amanda Alma y compañeros, así que nada más, gracias, hasta mañana. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso